Muy bien, ¿qué tal hermanos? Hemos buscado este medio para que podamos tener un compartir de la palabra de Dios. Este tiempo que no nos estamos pudiendo congregar, creo que puede ser bueno y útil para usted juntar a su familia y tener una meditación. Hoy vamos a ver específicamente Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, y si Dios quiere mañana vamos a tener un estudio también de la palabra de Dios, así que podemos estar orando también por eso. Pero vamos a ir a Marcos, capítulo 10, versículo 46. Hoy vamos a meditar en la historia de un hombre llamado Bartimeo, un ciego que era mendigo y que va a recobrar la vista. Vamos a ir ahí al versículo 46, dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y estaba allí mendigando. Tenemos que ir entendiendo que este relato está mencionado por los otros evangelistas, también es narrado en Mateo y también en Lucas. Usted puede hacer una comparación de los relatos y juntar todos en una sola historia, y así tendrá muchos detalles que otros los evangelistas saltan, pero cuando usted haga esto y compare los relatos, usted va a encontrar ciertas diferencias. Mateo dice que era un ciego, perdón, Mateo dice que eran dos ciegos, y Marcos y Lucas dicen que era uno. Luego hay otra aparente contradicción en cuanto al lugar donde ocurrió el hecho, el momento, cuándo fue que lo sanó. Porque uno dice que fue saliendo de la ciudad, otro dice que fue entrando, y no tenemos problema en cuanto a estas aparentes contradicciones. Sabemos que Marcos y Lucas simplemente mencionan uno porque quizás era el más conocido o porque quizás era el que estaba más activo de los dos. Y en cuanto al lugar donde ocurrió el milagro, eh, tenemos que tener en cuenta que en la historia había dos Jericó, una antigua Jericó y también había una nueva Jericó que Herodes el Grande había construido hacia a una poca distancia de la antigua ciudad. Así que creemos que el Señor Jesús hace el milagro cuando está allí en medio de estas dos ciudades. Eh, aún, aunque esto no es dificultoso, el punto no es este. La historia tenemos que entenderla bien en el contexto. Dice que él estaba viniendo hasta Jericó. Jesús estaba dejando Perea, estaba atravesando el Jordán y estaba llegando aquí a esta ciudad de Jericó. Sería la última vez que atravesaría por este lugar. Y usted tiene que tener en mente que Jesús no va solo, como acostumbraba los maestros o el rabí. Era costumbre de que vaya rodeado de gente, de sus discípulos, de las personas que estaban interesadas, y siempre acompañando un grupo de personas curiosas, acompañando el grupo. Era un tumulto interesante de gente, importante. A todo esto usted tiene que sumarle que Jesús está yendo a Jerusalén a las fiestas de la Pascua, y también hay un gran número de personas en Jericó que se están moviendo hacia aquel lugar. Eh, Jericó estaba a unos 25 kilómetros de Jerusalén, y por ley los mayores de 12 años debían acudir a las fiestas obligatoriamente. Además, bueno, era obvio que no todos podrían ir a Jerusalén, así que una costumbre que había era que en los bordes de las calles, de las ciudades, de las aldeas, la gente se paraba allí en los costados, y dice que la gente se paraba a despedir y a desear un buen viaje a los peregrinos. Y, y sumándole a esto, también Barclay dice que había más de 20.000 sacerdotes que servían en el templo, que durante el año se separaban como en etapas o se dividían en periodos para servir allí, pero que en esta fiesta de la Pascua todos debían acudir allí, los sacerdotes y los levitas. Así que eh, todos han emprendido un viaje. Hay un grupo importante de gente allí en Jericó, y en toda esta gran multitud de personas y este sonido grande dice que había un hombre llamado Bartimeo que estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora, Marcos da la explicación que significa Bartimeo. Bar significa hijo y Timeo parece ser un nombre propio, y Bartimeo y por eso es el hijo de Timeo. Y ahora dice que él estaba mendigando. Ahora nosotros tenemos que conocer la situación que pasaba Bartimeo. Él estaba en tenía una necesidad desesperante, ¿no? Parece que toda su vida él había padecido la ceguera, no había persona que había podido dar solución a su problema,
Y el problema más grande en cuanto a esto era que eh, le hacía ser un mendigo, no podía trabajar y sustentarse a sí mismo, así que vivía de las limonas, de la bondad de las demás personas, lo demás podían darle. Eh, y este era el hombre que estaba sentado allí, en medio de toda la multitud. Ahora dice que en el versículo 47, en otros evangelios dice, preguntó, escuchó a la gente y Bartimeo preguntó, ¿quién es este hombre que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La gente dijo, es Jesús Nazareno, así que versículo 47, oyendo que era Jesús Nazareno, Bartimeo comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, es interesante esto, me encanta notar la ironía de lo que estaba pasando aquí. Porque decía un comentarista, lo irónico era que la nación de Israel estaba ciega a la presencia del Mesías y aquel que estaba ciego físicamente era el que poseía una mayor visión espiritual que todos los otros. Físicamente estaba ciego, pero espiritualmente tenía una tremenda visión muy aguda. Él reconocía quién era Cristo, y esto es lo que nosotros encontramos en ese título que dice Hijo de David. Es el título que se le daba, que se aplicaba al Mesías. Está reconociendo en Cristo al Mesías y aquel poderoso para conquistar y para reinar. Luego, algo hermoso del pasaje también es que se unió con su compañero, el que estaba ciego y también era mendigo, y decía que ambos se habían unido, ambos estaban unidos en la aflicción, pero ambos estaban también, fueron compañeros en la oración, encontraron un apoyo en el otro, no fue su compañero quien lo hizo callar, fue su compañero quien lo alentó a que juntos vamos a clamar, juntos vamos a mantener el fervor, juntos vamos a mantener la fe y vamos a clamar al Señor. Luego, eh, algo también que es interesante que resalta es que parece ser que en este título que él menciona de Hijo de David, no parece tener un panorama completo, como la mayoría no lo tuvo, de que Jesucristo aún debía pasar por la cruz. Es la idea del Cristo conquistador y reinante. Aún así, Bartimeo está creyendo en Cristo, en lo que los profetas decían de él, aunque no tenía una visión completa de todo lo que Cristo atravesaría. Eh, lo que nos llama más la atención es que también la gente, el versículo 47 dice que, perdón, el versículo 48 lo reprendían para que él se callase, pero es que él mucho más clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fue una persona insistente, su clamor es nuestro ejemplo en la oración, su, su insistencia, su gran anhelo, es lo que nosotros aprendemos de Bartimeo. La oración a Dios es un clamor que surge realmente del corazón. En Bartimeo nosotros aprendemos que una oración fría o un deseo frío no puede jamás esperar a ser satisfecho. Bartimeo no tenía un capricho por el cual clamar, había una necesidad de urgencia y de desesperación para resolver este problema. Así que es la actitud con la que cada uno de nosotros deberíamos aprender a clamar al Señor. No que si nosotros clamamos mucho acerca de algo, inevitablemente sucederá, porque Dios sabe solamente dar buenas dádivas a sus hijos y muchas veces Él nos hace esperar y a veces nos niega lo que pedimos, quizás porque no estamos listos para recibirlo, a veces nos hace que clamemos más tiempo para preparar nuestro corazón, a veces es para decirnos que no, porque será algo que no nos ayudará a acercarnos más a Él y Dios solo sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Pero en esta situación creo que aprendemos que muchas veces eh, debemos aprender a clamar al Señor y en el trayecto de nuestras oraciones constantes e insistentes, muchas veces nuestro corazón se prepara para recibir la bendición de Dios. Y muchas veces para darnos cuenta si de verdad nosotros lo que estamos pidiendo al Señor es un verdadero clamor del corazón o es una emoción que está simplemente pasando. Así que
el tipo de oración que Dios espera es la oración que nace del corazón, no el capricho que surge de una emoción o de una presión del momento, sino la convicción. Y así fue Bartimeo, fue una persona insistente. Ahora la gente allí no estaba totalmente indiferente, eran los seguidores de Jesús, y dice que los reprendían para que hagan silencio, como, a ver, estamos escuchando al maestro, nos estás estorbando. Y eran seguidores de Cristo, y esto es lo que no solamente parecen ser indiferentes, sino que aún se los ve como hasta hostiles en lo que ellos están haciendo, en la manera en que están tratando a los mendigos. Ahora, este es el peligro que cualquiera de los seguidores de Cristo eh, está expuesto. El que la necesidad de un hermano o de una persona, una necesidad de una persona se convierta para mí en un estorbo, en un obstáculo y volverme una persona indiferente y aún hostil hacia las necesidades de mi hermano. Ese es el peligro que todos nosotros corremos, que bajo el pretexto del atender de las cosas de Dios, no nos ocupemos de las necesidades que nuestros hermanos y las personas realmente tienen. Jesús fue todo lo contrario, dice ahí que Él se detuvo. Pero ahora quiero que pensemos que muchas veces nosotros mismos somos muy indiferentes a, a las necesidades de otros hermanos. Por ejemplo, ahora yo estaba pensando ahí que es la primera vez que quizás estamos grabando algo así. ¿Y, y por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo porque hay un virus que nos está atacando a todos más de cerca, nos está amenazando a todos bien de cerca, entonces estamos buscando una solución para que todos podamos escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado todo el año? No hemos hecho esto en todo el año porque no hemos tenido en cuenta que hay personas que todo el año han estado amenazadas por ciertos virus. Y nunca hemos llegado a este punto de compartir la palabra así porque no éramos nosotros los que éramos afectados. Pero hoy que somos nosotros los afectados llegamos a dar un paso más. Pero en cierta manera nos hemos vuelto indiferentes hacia aquellos que todo el año se están padeciendo enfermedades. Casi que eh, no nos surge del corazón decir tal hermano está enfermo, así que yo voy a ir a visitarlo, hermano, mirate bosquejado el mensaje, esto es lo que hemos hablado el domingo, esto es lo que Dios quiere decirte. Y a veces este tipo de situaciones nos tienen que terminar mostrando que hay ciertas áreas que nosotros estamos descuidando, y nos estamos volviendo indiferentes, la gente estaba callando allá al Señor, no estaban interesados en un ciego, en un mendigo, está haciendo un estorbo. Jesús sí estaba interesado. Y dice ahí el versículo 49, dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Jesús se detuvo. Mirá, había algo que encontré que decía Darby. Usted se recordará cuando Josué dice que ordenó una vez al sol que se detuviese allí en el cielo. ¿Usted se acuerda en esa batalla que dice, sol, detente? Y ese día fue más extenso porque el sol se detuvo allí arriba y la batalla fue triunfante para el pueblo de Dios. Y decía Darby, Josué una vez ordenó al sol que se detuviera. Pero aquí, dice el Señor del sol y de la luna y de todos los cielos, se detiene por petición y el clamor de un ciego y un mendigo. Él está interesado en lo que muchos de nosotros hemos perdido el interés. Y luego dice allí el versículo 49 que mandó a llamarle y le llamaron el ciego y mira cómo le decían, ten confianza, levántate, te llama. Esto es lo que a mí me llama la atención, no sé si a usted le llama la atención esto. En unos versículos anteriores lo estaban haciendo callar al ciego, lo estaban reprendiendo al mendigo casi como un desprecio, pero un versículo más adelante, la gente está diciéndole, ciego, vení, tené confianza, levántate, te llama. Como que en un momento estaba ahí, salí de acá, no estorbes, hace silencio. Y en un versículo siguiente, él le va a decir, vení, te llama, ánimo amigo, bien, te quiere el Señor. Ahora ha habido un cambio rotundo en estas personas. Casi pensamos que son los mismos los que le decían cállate que los que le dicen levántate y ven. Ahora, el cambio, ¿dónde ocurrió el cambio? ¿Dónde ocurrió el clic en estas personas? En el Señor. En el Señor que les mostró allí. ¿Qué están haciendo despreciando al ciego y mendigo?
tráiganmelo aquí. Pero hay muchas cosas en que como iglesia quizás hemos perdido el interés. Quizás hay cosas que deberíamos estar ocupándonos y no lo estamos haciendo, porque simplemente no estamos escuchando la voz de Dios. Simplemente a veces como iglesia o ministerio no sabemos hacia dónde apuntar, hacia dónde ir. No sabemos las cosas que debemos amar y en qué cosas poner más énfasis, porque no estamos escuchando la guía de Dios. El corazón de Dios era traigan al ciego, traigan al mendigo. Así que acercarse a Dios y escuchar lo que Cristo hizo cambió el corazón de ellos. Dijeron, no, mira, la verdad que Dios tiene interés por ellos. Ahora le dijeron, ten confianza, levántate y te llama. Ahora, el versículo 50, la respuesta del mendigo ahí, dice, entonces, cuando escuchó que Jesús le llamaba, dice, arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Este era Bartimeo y el otro y su compañero. Eran las personas que no desecharon la oportunidad. Inmediatamente, de una manera bien entusiasta, respondieron. Casi cuando leemos el versículo 50, como que nos da esa expectativa de que se levantaron, arrojaron su capa y rápidamente vinieron al Señor, ¿no? Y eran ciegos, y quizás me imaginamos ahí en medio de la multitud, pisando a uno, golpeando a otro, codeando a alguno, pero rápidamente viniendo al Señor, no querían perder la oportunidad. Ese era Bartimeo y ese era su compañero. Mirá, muchas veces las oportunidades se nos presentan a nosotros también. Y ellos cuando escucharon la voz de Dios no dudaron en responder. Así que, ¿cuántas veces, mirá, esto nos habla, cuántas veces nosotros, Dios nos ha llamado y hemos escuchado la voz de Dios para venir a Él en algo, ¿no? Y nosotros como que hemos escuchado su voz a limpiarnos de algo que no es debido, a quitar de nosotros ciertos hábitos, a un llamado de Dios a entregarnos más completamente. Y Dios nos ha llamado, nos ha hablado y no hemos dado los pasos que debíamos dar. Deberíamos aprender de Bartimeo, que arrojó todo inmediatamente y vino al Señor y fue obediente al Señor. Nos recuerda Hechos 17:32, cuando Pablo estaba ahí en el Areópago, dice que luego de predicar la gente le dijeron, ya te oiremos de eso otra vez. Casi como que cuando estaban ahí escuchando a Pablo aplazaron el momento y dijeron, bueno, ya se dará un momento más conveniente para venir al Señor, Pablo. Vamos a esperar el momento. Jamás llegó el momento ese. Pero Bartimeo apenas escuchó la voz de que Cristo le llamaba, inmediatamente vino. Ahora el versículo 50 dice que arrojó su capa. Mirá, la capa de Bartimeo, no hay que usar mucha imaginación para esto. Era un mendigo, era una persona pobre. Esta, eh, esta capa quizás era casi todo lo que él tenía. ¿De cuántos fríos y de cuántas noches le habrá salvado esta capa? ¿Cuántos resfríos se habrá evitado Bartimeo y sus amigos por esta capa? No era mucho, pero era todo lo que tenía. Y un hombre llamado Trenchard dice que la capa era tan importante para el ciego como las fincas y las casas para el joven rico. Solo que Bartimeo no dudó en ningún momento en abandonarlas con tal de llegar más a prisa a los pies del Señor. La capa eh, hizo todo lo contrario del joven rico. Si bien no era mucho, sí era todo lo que tenía posiblemente. Y, y cuando esta persona arroja la capa, mira, hay un gran acto de fe allí. No está cuidando lo poco que tiene, está dejándolo absolutamente todo. Cuando ustedes ven más adelante que Bartimeo va al Señor Jesucristo, él no va a pedir limosnas, él va a pedir la vista, porque la vista es lo que le permitiría trabajar y en cierta forma dejar de ser una carga para otros, una carga entre comillas para otros. Así que él está dejando la capa, el Señor me hará el milagro, no estoy yendo dudando de si mi capa me volverá a ser necesaria, no, compraré una mejor, un poco más abrigada, pero es un acto de fe. Ahora el versículo 51 dice que respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista.
Por supuesto que el Señor Jesucristo ya sabía lo que Bartimeo iba a pedir, ya sabía cuál era la necesidad que tenía. Bartimeo también es una persona que ha hecho un examen propio de sí mismo. Mi necesidad no es el dinero, son los ojos. ¿Y, y por qué Jesús pregunta esto? Bueno, es que la multitud también necesitaba oír. La multitud necesitaba, Jesús quería que salga de la misma boca de Bartimeo y del otro mendigo, para que también la multitud escuche. Si Bartimeo y su compañero habrían pensado que Cristo era una persona común y corriente, le habrían pedido dinero. Pero al pedirle que le devuelva la vista, él está diciendo: tienes el poder para hacerlo. Está mostrando una confianza, y la multitud le fue tan evidente estas cosas. Al mismo tiempo le dijo ahí que recobre la vista. Fue específico en su oración. Y la respuesta fue específica también para Bartimeo, fue sin vueltas. Él quería la vista, él necesitaba trabajar, él necesitaba poder volver a mirar y salir de esta condición de mendigo. Ahora, alguien decía también que nosotros, ojalá tuviéramos, así como nosotros tenemos la vista para examinar nuestras necesidades físicas, ojalá tuviéramos la misma percepción de nuestras necesidades que son espirituales, ¿no? Correríamos al Señor, al ver la oscuridad que hay en nosotros, correríamos al Señor en busca de luz. Como dice Efesios 1, 18, si no me equivoco, vendríamos corriendo al Señor pidiendo entendimiento de nuestra claridad, de nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Si conoceríamos quiénes somos y podríamos examinarnos, también correríamos al Señor buscando que Él nos dé entendimiento. Y dice que, eh, y alguien preguntaba también, ¿no será que a veces estamos siendo demasiado ciegos para los defectos y las faltas y los pecados que, que los demás están marcando en nosotros? Él conocía su necesidad. El problema es que nosotros muchas veces no queremos hacer un autoexamen, y aun cuando otros van marcando cosas que no están bien, nos es difícil aceptarlo y verlo. Quizás deberíamos pedir y ser: Señor, no tengo la visión que necesito para ver mi flaqueza y mi miseria. Ahora allí dice dos cosas eh, que resaltan. No Marcos, otro evangelista. A ver, yo le digo. eh, eh, Mateo, el versículo 34, dice, ahí la palabra dice que Jesús se compadeció. Cuando él hizo esta petición, Jesús se compadeció de él y le tocó los ojos, y así le devolvió la vista. Dos cosas que se marcan ahí. Primero, se compadeció. Primero está marcando la misericordia. Literalmente se le enterneció el corazón. Y en segundo lugar, el poder. Es interesante ver la facilidad con que Cristo hizo el milagro. Solo le tocó y recobró la vista, ningún, mm, lo que nadie puede hacer, ni siquiera hoy en la actualidad. Jesucristo lo hizo con un toque, le devolvió la vista. Dice que el versículo 52 le dijo Jesús: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y hizo un buen uso de ella. Dice que seguía a Jesús en el camino. Tan pronto como recobró la vista, no pasó más tiempo en que lo puso en Jesús y para contemplar la belleza del Señor. Este era el hombre que, decía un comentarista, que empezó teniendo una necesidad, continuó sintiendo una gratitud y acabó por mostrar lealtad. Y la gente glorificaba a Dios al ver la obra que fue hecha en Bartimeo. Tremenda historia, hermano. Tenemos mucho para meditar, hay mucho allí para examinar. Así que yo le invito a que podamos ser como estas personas. Y lo que Dios te ha hablado, no dejes de buscar vivirlo y aplicarlo. Así que bendiciones, si Dios quiere, nos estaremos en contacto, y ojalá que podamos seguir meditando en la palabra de Dios. Bendiciones.